El padre de la informática, Charles Babbage. Estaba yo una tarde en las oficinas de la Analytical Society, en Cambridge, sentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia la mesa, en una especie de estado de ensimismamiento, y con una tabla de logaritmos abierta delante de mí. Entonces, un compañero apareció en la oficina y viéndome medio dormilado, preguntó: Babbage, ¿en qué estás soñando? A lo que yo le respondí: estoy pensando que todas estas tablas, dije señalando los logaritmos, podrían ser calculadas por máquinas, y con el tiempo, aquel sueño premonitorio se hizo realidad. Él no pudo completar ninguno de sus ingenios automáticos. Las ideas se le agolpaban y comenzaba un nuevo autómata antes de finalizar el dispositivo anterior. De la máquina de diferencias, por ejemplo, solo construyó una parte de 50 centímetros de alto por 47 centímetros de ancho y 35 de profundidad, una pequeñísima fracción de la que imaginó. Cuando publicó su Vision of Sin, Visión del Pecado, el laureado poeta inglés Alfred Tennyson, 1809-1892, recibió un día una carta sorprendente que aludía concretamente a estos versos del poema: cada minuto muere un hombre, cada minuto uno es nacido. No necesito decirle a usted que este cálculo tendería a mantener la suma total de la población del mundo en un estado de perpetuo equilibrio, mientras que es hecho bien conocido que dicha suma total está constantemente en aumento. Por consiguiente, yo me tomaría la libertad de sugerir que en la siguiente edición de su excelente poema, el erróneo cálculo a que me refiero sea corregido como sigue: cada minuto muere un hombre, y 1 y 1/16 es nacido. Debo añadir que las cifras exactas son 1,167, pero algo hay que conceder desde luego a las reglas de la rima. Firmaba Charles Babbage, hombre bien conocido por su puntilloso genio matemático, que no por su talento poético. Era, después de todo, fundador de la Statistical Society of Londres. Exactitud podría llamarse su vida y figura. La pasión por saber exactamente, que ya de niño le llevaba a preguntar de cualquier juguete: mamá, ¿qué tiene dentro? Y que, lo cuenta él mismo, le hizo reunir precisa información sobre las formas que adoptaba el diablo: de conejo, de búho, de gato negro, de macho cabrio, para poder entrevistar seriamente al príncipe de las tinieblas. De joven, estudiante en Cambridge, le llevó también a reunir a compañeros matemáticos en una Analytical Society, con algunas bromas teológicas. Estos acabaron con la herejía de los puntos newtonianos que aún se usaban en Inglaterra para el cálculo diferencial y sustituirlos por las Ds europeas de Leibniz. Se metió una vez en un horno para registrar qué le pasaba a su cuerpo a 50 grados. De la experiencia concluyó que podía aguantar el cráter del Vesubio, al que, por cierto, descendió en un viaje a Italia. Estudió también la industria, inventó aparatos ferroviarios, luces de señales, criptografía, cerraduras, y fue amigo personal de las figuras más destacadas de su tiempo: Wellington, Humboldt, Laplace, Luciano Bonaparte, Darwin. Fundó la British Association for the Advancement of Science y la Royal Astronomical, que hoy perduran. Nada de tan multifacética vida sería recordado, tal vez, en este año del segundo centenario de su nacimiento, si Charles Babbage no hubiera padecido otra obsesión más vasta y profunda: la de las máquinas computadoras. Las concepciones de su Difference Engine y sobre todo de su Analytical Engine son de incomparable rango intelectual. Y el hecho de que ninguna se hubiese materializado no quita que su creador sea considerado hoy el abuelo de las computadoras.
Isaac Asimov. Y por cierto, haciendo un inciso, después de la carta, Tennyson cambió su poema. En las ediciones posteriores, los versos dicen: cada momento muere un hombre, cada momento uno es nacido. Charles Babbage nació el 26 de diciembre de 1791 en Walmore, Surrey. Era hijo de un banquero acomodado que le dio una educación acorde con sus medios. El chico destacó de inmediato en matemáticas. Se levantaba a las 3 de la madrugada a estudiarlas con otros discípulos. En 1810 consiguió una plaza en el Trinity, famoso colegio de la Universidad de Cambridge. Su padre, Benjamín, consultó con un tutor. El consejo fue bueno, si bien algo limitado. Dígale a su hijo que no compre el vino en Cambridge. Sabemos poco de vino que compró, pero su paso por Cambridge fue agitado y brillante, en compañía de amigos tan eminentes como John Herschel y George Peacock, que encabezarían con él el movimiento reformista de las matemáticas inglesas. 16 años más tarde, cuando se hallaba en Roma, en 1828, Charles Babbage pudo enterarse por un periódico de que había sido elegido profesor Lucasian de su vieja universidad, la misma cátedra que había desempeñado Isaac Newton 2 siglos antes. Al instalarse en Londres, recién casado con Georgina, se multiplicaron sus intereses. Teorizó sobre el cálculo de funciones, estudió y escribió sus hallazgos, dio conferencias sobre ciencia, accedió a la Royal Society, fundó otras asociaciones, se metió en política, recibió medallas de oro y acometió el proyecto que embargaría toda su vida. Se ha contado de varias maneras, pero sustancialmente ocurrió que, examinando Babbage unas tablas astronómicas, se quedó ensimismado. ¿Qué estás soñando?, le preguntó a alguien, probablemente su amigo John Herschel. Pues pensaba en que todas estas tablas bien podían calcularse con una máquina. Pues sí, sería perfectamente factible, le aseguró Herschel. Por aquellos tiempos las tablas logarítmicas y astronómicas se componían a mano. Generalmente las hacían eclesiásticos retirados e, invariablemente, las plagaban de errores. Esto era grave en una época en que la navegación alcanzaba un enorme desarrollo en Inglaterra y en el mundo. Rumbos seguros, naufragios y desastres dependían de un mero dígito. El asunto era de tanto interés que en Francia, por ejemplo, el barón Gaspar de Prony, inspirándose en la división del trabajo, había montado 3 equipos de matemáticos calculadores y simples sumadores, para confeccionar 17 volúmenes de tablas. El secreto estaba en el tercer equipo, que no tenía más que hacer fáciles sumas, menos susceptibles de error. Babbage dedicó bastante atención al método de Prony y observó que la simple suma de cantidades finitas era ideal para ejecutarla con una máquina. La construcción de la máquina de diferencias, como la llamó Babbage, comenzó hacia el verano de 1823 en 2 habitaciones de su casa, convertidas en talleres. Al frente de ellos puso a Joseph Clement, un mecánico de gran reputación. Babbage diseñaba, Clement torneaba y construía piezas. Era una época en que lo más refinado que se construía mecánicamente eran relojes y cerraduras. El proyecto era enormemente complejo y requería una precisión o tolerancia desconocidas. Hacían falta nuevos tornos y máquinas herramienta. Babbage las diseñaba, pero cuando ya estaban listas, se le ocurría una nueva idea, alguna mejora, y así el proyecto se demoraba. Al mismo tiempo, la manufactura de máquinas, herramienta y aparatos mecánicos se iba perfeccionando indirectamente. A la muerte de su padre en 1827, que le dejó 100.000 libras de herencia,
Babbage pudo mejorar considerablemente la financiación del proyecto. Este había interesado también al gobierno, convencido por la Royal Society de que sería sumamente útil para la confección de tablas para el almirantazgo, pero en unos meses se le moría su segundo hijo, y poco después su mujer, Georgina. Aquejado de una profunda depresión, Babbage emprendió una gira por Europa, que duró un año. Su mecánico Clement se tomó las cosas con calma. El proyecto languidecía, y cuando volvió Babbage, recuperado, descubrió que el gobierno le debía dinero. Como se lo negaban, entonces recurrió a su amigo el duque de Wellington, que no solo ordenó un informe, sino que fue a ver la máquina en persona, de la que solo existía un modelo. Pese a todo le gustó y ordenó que se pagaran $13,040 a su creador. Sin embargo, surgió una nueva complicación. Clement quería abandonar el asunto y llevarse las máquinas que, según la ley, le pertenecían. El conflicto legal se alargaba y se complicaba indeciblemente. Todos estos pleitos, junto con la desaparición de su esposa, fueron agriando el carácter de Babbage, que se despachaba contra unos y otros. Los ministros que sucedieron a Wellington fueron mucho menos favorables a sus proyectos. Robert Peel, primer ministro, pensó cómo deshacerse de una máquina sin valor para la ciencia, en mi opinión. A despecho de tantas dificultades, no obstante, Babbage persistía en sus intentos e imaginaba ya sobre el papel una máquina infinitamente más ambiciosa a la que comenzó a llamar la máquina analítica. De esta época arranca posiblemente una obsesión muy diferente y que hizo de Charles Babbage una figura de ridículo en las calles londinenses. Su aversión a los ruidos y a la música callejera, especialmente a la de los organilleros italianos, según decía, no le dejaban concentrarse. Entonces se propuso perseguirlos legalmente, recabando legislación al efecto. Los músicos reaccionaron y se convirtió en una diversión el ir a darle serenatas y cencerradas a su casa en Dorset Street. Le perseguían a gritos, le lanzaban bolas de lodo, y cuando recurría a la policía, ésta se hacía la sorda. En medio de tanta exasperación, Babbage seguía recibiendo gente ilustre en su hogar y explicando pacientemente el funcionamiento de sus famosas máquinas. En su casa había también un curioso juguete de bailarinas mecánicas que llamaba la atención de la mayoría de los visitantes, mientras que el modelo de la máquina de diferencias era bastante menos apreciado. En una de las visitas, una lady le preguntó: «Lo que yo quisiera saber, Mr. Babbage, es que si hacemos una pregunta equivocada, ¿contestará la máquina correctamente?». Y Babbage respondía condescendientemente. Otra dama visitante, joven y hermosa, no solo haría preguntas mucho más inteligentes, sino que expondría ella misma los principios fundamentales y el funcionamiento de la máquina analítica mejor que yo, diría Babbage, en unas notas a un folleto. Se llamaba Ada Augusta y era hija de Lord Byron, el tempestuoso poeta que se había separado de la madre de Ada, Anne Isabella Milbank, y no volvió a ver a su querida única hija. La madre, a quien su marido había bautizado la princesa de los paralelogramos, le infundió seguramente el estudio de las matemáticas, y la chica por su parte no podía heredar la elegancia literaria de su padre. Posteriormente se casó con el conde Lovelace. En Italia, Charles Babbage había explicado los principios de su máquina analítica, inspirando a un oficial italiano de ingenieros llamado Luigi Federico Menambrea. Llegaría a primer ministro de Italia años más tarde, para escribir un sketch sobre el invento. Ada Augusta se propuso traducirlo y, a propuesta de Babbage, añadirle notas de su propia cosecha. Estas salieron más largas que el ensayo original, revelando una gran perspicacia en anticipar cuestiones.
Explica, por ejemplo, el uso de las tarjetas perforadas que había inventado el francés Josep-Marie Jacquard para telares mecánicos, diciendo que la máquina analítica podía tejer fórmulas algebraicas de modo semejante. Más incisiva es su observación sobre si podía ser creativa. No tiene pretensión alguna de originar nada. Puede seguir un análisis, pero carece de poder para anticipar relación o verdad analítica alguna. Su campo específico es ayudarnos a disponer de aquello con lo que ya estamos familiarizados. Como puede apreciarse, vaticinaba ya las polémicas que existen hoy sobre las máquinas inteligentes. La amistad del irascible Babbage y la joven condesa fue muy animada y consoladora por unos años. Luego se complicó. Ella se puso a jugar a las carreras y él, acuciado por sus problemas de dinero, cayó en la búsqueda de fórmulas infalibles para apostar y acertar los caballos ganadores. El desastre fue inevitable y Ada Augusta Lovelace, 1815-1852, cargada de deudas, murió a los 37 años de un cáncer de matriz. El gran matemático e inventor prosiguió sus intentos sin lograr materializarlos en nada práctico. En su lugar, vio cómo, aprovechando sus ideas, el ingeniero sueco Per Georg Scheutz y su hijo Edward presentaron una máquina de diferencias más pequeña, pero que funcionaba. Babbage la elogió y prestó su colaboración a los inventores. Irascible o no, el hombre era generoso. Confesó Babbage que daría el resto de su vida por volver 3 días al mundo dentro de 500 años y obtener una guía de los descubrimientos hechos después de su muerte. Así, obsesionado por la ciencia, murió el 18 de octubre de 1871. La influencia de Charles Babbage en la invención y diseño de las computadoras electrónicas modernas es universalmente admitida. Su Analytical Engine ya constaba de un mill o molino de operaciones que hoy en día puede asimilarse al procesador, y de un storage, almacén, que llamamos memoria. Uno de los que siguieron sus pasos fue el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, 1854-1936, que, después de detallar sus trabajos, resumió: él estudió un gran número de soluciones, hizo de ello la obra de su vida entera y trabajó en ella durante 30 largos años sin descanso. Pero, a pesar de su gran mérito, que es indiscutible e indiscutido, de su devoción y perseverancia, fracasó. El propio Torres Quevedo, que diseñó algunos ingenios notables de cálculo y de juego, como su ajedrez, no confiaba demasiado en la fiabilidad de sus sistemas electromecánicos. Lord Moulton, un matemático que le conoció, le recordaba en una conferencia pronunciada en 1914: me llevó a recorrer sus talleres. En el primero vi partes de la máquina de calcular original. Le pregunté por qué no la había concluido. No la terminé porque trabajando en ella me vino la idea de la máquina analítica. Fuimos luego al siguiente taller, donde me enseñó los elementos de la analítica. Nunca la completé porque se me ocurrió una manera de hacerla más efectiva. En el tercer taller había fragmentos de mecanismo, pero sin trazas de máquina alguna. No lo he terminado aún, pero estoy trabajando en ello. Además, llevará menos tiempo fabricarla que completar la máquina analítica. Lord Moulton concluyó su relato diciendo: me despedí del viejo con el corazón abrumado. Con estas palabras queda sin duda tristemente reflejada la obsesión por la perfección que caracterizó la vida de Charles Babbage.